Hola, buenas. Me llamo Carmen Bosca y soy docente, maestra, especialista en audición y lenguaje, además de maestra de primaria. Llevo ya 18 años de profesora trabajando e interviniendo en individuos, niños sobre todo, también de secundaria, con problemas relacionados con la discapacidad intelectual que se basan fundamentalmente en el lenguaje y la comunicación. Cuando intervengo con una niña o niño con discapacidad intelectual que presenta problemas en el lenguaje y la comunicación, adapto el método y la actividad a su necesidad, porque no todos los niños tienen el mismo tipo de deficiencia. Hay niños o niñas que presentan déficit en la pragmática, o déficit en la construcción de frases, o déficit en la expresión, o déficit en la comprensión. Entonces, ¿cómo diseño las actividades para cada alumno o alumna? Primero lo que realizamos es una anamnesis y una evaluación inicial, dado que ya tenemos el diagnóstico, porque es muy importante tener un diagnóstico, porque el diagnóstico nos da las pautas para saber qué deficiencias a nivel de lenguaje presenta el individuo. Una vez con el diagnóstico, que lo hacen los profesionales, en mi caso es el departamento de orientación, a veces con la ayuda de psicólogos y psiquiatras, hacemos una evaluación inicial de las bases comunicativas y del lenguaje que tiene ese alumno. A partir de ahí, observamos, analizamos las deficiencias y entonces diseño las actividades que voy a trabajar para que ese niño o esa niña mejore en todos los aspectos del lenguaje. Cuando intervengo en un niño o niña con deficiencia en el lenguaje y la comunicación, es fundamental saber cómo me va a entender o qué me está entendiendo. Entonces, claro, siempre basándome en la evaluación inicial que le he hecho a ese alumno o esa alumna. Adaptas tu lenguaje y a veces tus gestos a la capacidad de comprensión del dicho alumno. A la hora de intervenir en un individuo con discapacidad intelectual, ¿vale? Cuando intervenimos, pues las barreras que nos encontramos es muchas veces, la mayoría de las veces, sobre todo si la discapacidad intelectual es grave, es la respuesta del individuo, porque hay veces que ese individuo puede volverse agresivo, o en ese momento está nervioso o no quiere hacer actividades. Entonces tenemos que utilizar miles de estrategias de las que disponemos para, como aquel que dice en el argot, llevárnoslo a nuestro terreno. Normalmente con niños lo que hacemos es: vamos a jugar, mira, vamos a jugar con esto, mira qué juego que tengo. Y utilizamos los juegos para trabajar aspectos del lenguaje. De esta forma llegamos a la motivación. En la motivación es donde el alumno está jugando y indirectamente él está trabajando el lenguaje, está jugando, pero él no sabe que nosotros estamos interviniendo en el lenguaje y la comunicación. En la intervención en un alumno con dificultades en el lenguaje y la comunicación derivadas de la discapacidad intelectual, una vez realizada la evaluación, tenemos que diagnosticar qué parte o qué fase del lenguaje tiene alterada. Básicamente el lenguaje se divide en dificultades en la expresión, dificultades en la comprensión y dificultades en la pragmática. Por ejemplo, dificultades en la expresión
es, por ejemplo, lo que llamamos dislalias, que es una dificultad funcional. Pero aquí hay que hacer un inciso que todas las dificultades en expresión y comprensión de los individuos no están relacionadas con la discapacidad intelectual, porque una persona puede presentar dislalia por tener un frenillo corto y ese niño no tiene una deficiencia intelectual, ¿vale? Después, la dificultad asociada a la deficiencia intelectual es lo que llamamos disfasia. En la disfasia sí que es un trastorno grave del lenguaje. Después está la dificultad en la comprensión del mensaje. También pues, ahí englobamos la disfasia, que es en discapacidad grave o muy grave o profunda. Y después también está la dificultad en la pragmática. La pragmática básicamente es la práctica del lenguaje, de saber decir deseos, emociones, necesidades, que esta dificultad la presentan sobre todo alumnos TEA, que es el trastorno del espectro autista. Todos sabemos que el lenguaje y la comunicación siempre viene asociada con el lenguaje gestual. Cuando hablamos, acompañamos de gestos, de expresiones en la cara y muchas veces sin hablar estamos comunicando, ¿vale? ¿Qué importancia tiene en los niños con discapacidad intelectual? Pues verdaderamente es importante, porque un niño que no habla, pero sí que puede expresar, gestualizar, pues para él es una muy buena forma de comunicación. Es muy importante. La base fundamental para trabajar con niños y niñas, para ser maestro, docente, es la paciencia, pero para más INRI con personas con discapacidad, ya sean infantiles, adolescentes o de la edad adulta o mayores. Las personas con discapacidad intelectual tienen reacciones que ellos mismos no controlan, no saben por qué tienen esa reacción, no saben expresarse. Entonces, la persona que interviene con esta clase de individuos tiene que tener mucha paciencia. Y también, ¿por qué tenemos que tener paciencia? Porque cuando intervenimos, sobre todo por mi experiencia en el lenguaje, hay individuos que no prosperan, que no ves que avanzan o que avanzan muy lentamente. Entonces, un simple paso adelante es una gran experiencia y un gran logro para una persona con una deficiencia intelectual. Es muy importante involucrar a la familia y a todas las personas que interactúan con el niño o viven o conviven o trabajan con una persona con discapacidad intelectual para que todos nos relacionemos, nos comuniquemos con esta persona según las actividades que se le hayan diseñado. Voy a poner un ejemplo grave. Por ejemplo, un niño o una niña que para comunicarse utiliza un sistema aumentativo o alternativo de comunicación. Por ejemplo, las tablets. Hay niños que tienen problemas en la expresión, pero no en la comprensión, sobre todo los que tienen una parálisis cerebral, y que utilizan una tablet para comunicarse. Entonces, las personas de su alrededor tienen que saber utilizar esta tablet para poderse comunicar con este niño o esta niña. Es muy importante que este niño o esta niña o cualquier niño con deficiencia intelectual esté integrado también dentro del aula ordinaria. ¿Qué significa esto? Que el niño
está en un aula, en un centro ordinario, y con el principio de la inclusión, este niño va a poder conseguir los mismos objetivos que todo el resto de sus compañeros y compañeras, pero se le adaptarán las actividades para que pueda llegar a esos objetivos y también la forma de llegar a esos objetivos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un niño de segundo de primaria o de tercero de primaria tiene que hacer una frase, ¿vale? Tú a un niño que no tiene ningún tipo de adaptación le dirás, haz una frase, y el niño con su lápiz, con su libreta lo va a escribir y va a hacer con palabras la frase. Pero un niño o una niña que lleve un sistema alternativo o aumentativo de comunicación va a necesitar una tablet o, si no se mueve, porque hay niños con parálisis cerebral que no pueden mover las manos y lo hacen visualmente, van a señalar en una pantalla los iconos, los pictogramas que van a crear esa frase. También lo que tenemos en las aulas, que tenemos muchos niños que tienen dificultad verbal, es decir, que no hablan, lo que tenemos son los pictogramas para que los niños puedan señalar lo que quieren. Quiero agua, quiero ir al baño, qué vamos a comer hoy, el horario, etcétera, etcétera, etcétera.